1.200 barriles de petróleo son los que se habrían derramado en la playa Las Palmas de Esmeraldas y la remediación del desastre empezó. Gregory Rosero está en el lugar y nos tiene más detalles. Hola, Gregory. ¿Qué tal, estudios? Gracias, así es. Buenas tardes. A esta hora estoy en la playa de Las Palmas y conocemos ya oficialmente de que toda la arena contaminada será procesada por químicos y luego de que sea procesada será regresada hasta acá, hasta la playa. Al igual conocemos de que la playa está temporalmente cerrada, no conocemos fecha exacta de cuándo volverán a habilitar esta playa. Lo que sí conocemos es de que no se puede hacer uso por el momento de la playa Las Palmas. Nosotros tenemos un resumen al respecto, veamos. Unos 1.200 barriles de petróleo son los que se habrían derramado frente al puerto de Balao y hacia la playa Las Palmas. La contención de las manchas de petróleo evitó que llegue al ingreso del puerto pesquero artesanal, por lo que al momento no se conocen de afectaciones graves. Es una negligencia que ellos deben de tener revisto todo. ¿Cómo una guardia se puede dormir para que haya un derrame total de crudo? El derrame de crudo que se originó en la planta de Balao afectó sobre todo la playa de Las Palmas, a 1,3 kilómetros de la terminal petrolera. Las Palmas es el balneario más cercano a la ciudad de Esmeraldas. El sitio es visitado constantemente por turistas. Tiene decenas de restaurantes, pero hoy está cerrado al público. El sector de la playa de Las Palmas es un sector de anidamiento de tortuga. Justo nos encontramos en esta temporada y el municipio de Esmeraldas se encuentra preocupado por este incidente ocurrido. Estamos vigilantes de que en este caso se cumplan con las medidas de protección. Al momento, la alcaldía de Esmeraldas emitió un comunicado donde dispuso el cierre temporal de la playa por emergencia ambiental debido al derrame de hidrocarburos. Pero pese a esta decisión, las personas esta mañana llegaron con total tranquilidad a realizar sus actividades diarias. Los turistas igual no venían y aparte tras eso nos dicen que la playa está restringida porque no se puede bañar porque hay petróleo en el mar. Pero nosotros los comerciantes quedamos perjudicados. ¿En qué forma? Porque las autoridades deben decir que todos los comerciantes que nos aporten en algo. Pues ellos dicen nomás que la playa no se puede trabajar, está restringida. Y nosotros lo que vimos en el diario. Aún sin precisar cuántas y cuáles especies marinas resultan afectadas por la contaminación, hasta el momento se conoce que cangrejos, peces y aves están perjudicadas. Y bien, amigos, esta contaminación acá en la playa de Las Palmas afecta a los operadores turísticos que laboran en este sector, por lo que se han visto también bastante afectados y han tenido que regresar a sus casas con toda la inversión en sus manos. Esta sería la segunda ocasión que en la provincia de Esmeraldas existe un derrame de petróleo. Hace varios años atrás ocurrió, pero en el río de Esmeraldas, y esta vez ocurre acá en las playas de Las Palmas. Es una cantidad nunca antes vista acá en Esmeraldas que realmente preocupa y es alarmante para los moradores y habitantes de la provincia de Esmeraldas. Es lo que puedo informar hasta esta hora de la tarde, amigos. Ustedes tienen más en estudios. Una excelente jornada. Gracias, Gregory, por ese informe. Y Petroecuador ya trabaja en la limpieza de la playa Las Palmas y el área de mar afectadas por este derrame de hidrocarburos. El ministro de Energía se pronunció sobre el percance, así es, son 1.200 barriles los que se han derramado en esta playa. El crudo que todavía no se lo recupera es menor, el daño se minimizó, aún así visualmente se ve bastante feo, pero es poca la cantidad que se derramó, ya se recuperó la mayoría. Se está investigando, el seguro cubre estos daños, ¿verdad? Porque Petroecuador tiene un seguro contra todo riesgo. Son instalaciones antiguas, estas instalaciones de Petroecuador datan de los años 70, ya necesitan una mano de gato fuerte, pero esperemos que digan los técnicos a ver qué es el problema del barco, de la manguera o del depósito. Otros temas, como parte de los pedidos de la Corte Constitucional respecto del caso Gabela, Fiscalía y Contraloría habrían ya determinado las acciones tomadas respecto de la pérdida del tercer producto de la investigación del perito Roberto Mesa. Entre los documentos desaparecidos en el 2013 estarían también los señalamientos a personajes de alto nivel en relación con la compra de los helicópteros.
La exposición del perito Roberto Mesa sobre sus conclusiones en torno al crimen del general Jorge Gabela dejó una duda en el aire respecto de la compra de los helicópteros DRUF. Todas estas denuncias públicas, ya le digo, de alguna manera repercutía en el negocio que se producía de esta instancia hacia el nivel superior. Y sí, Mesa habla del negocio de los helicópteros DRUF en instancias incluso superiores a las de los generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La información que nosotros teníamos explica que no solo se perdió el tercer producto con información sobre el crimen. Nosotros pusimos eso a disposición en el 2013 del entonces Comité Interinstitucional y que se perdió, y ustedes saben toda la historia. Detalle sobre el cual insiste, y más claro aún, en entrevista con el periodista Carlos Vera. Mesa dice que también se perdió información relevante sobre el negocio de los DRUF y el interés de las altas esferas del gobierno de entonces. Repercutía en el negocio hacia el nivel superior. ¿Qué negocio? El negocio justamente de los helicópteros DRUF y de las coimas que se pagaban por esa compra. Ok, ¿y qué significa hacia el nivel superior? Porque no solamente la base es la que cobraba esas coimas, sino obviamente eso iba hacia los niveles superiores. ¿Que son cuáles? Ministros, presidente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque en su momento, en el 2013, nosotros investigamos eso. Hoy ese material no se encuentra dentro del material que nos entregaron. Ah, ¿está entre las cosas que desaparecieron? Sí. Hubieron muchas cosas que desaparecieron. Dato que de todos modos no podrá pasar inadvertido, pues la Corte Constitucional dispuso en mayo el seguimiento de la sentencia. Fiscalía y Contraloría deberán determinar los responsables de la pérdida de los documentos y las consecuencias. La Corte habla sobre medidas y sanciones emprendidas en el plazo de 5 meses, lo cual venció el pasado 18 de julio. ¿Se va a determinar los responsables de la pérdida? Dentro de esto, por supuesto. La respuesta habría sido ya enviada por Fiscalía el pasado martes y se sabe que hay nombres de exministros y funcionarios como supuestos responsables de la pérdida de los documentos. Habrá que ver cuáles son los nombres que salen en estos documentos y qué responsabilidades tuvieron obviamente los exfuncionarios que asumir. De ahí que no solo se investiga a los supuestos autores intelectuales del crimen según el perito Mesa. Tras la decisión de la Corte Constitucional, se sabe que habría responsables de la pérdida de los documentos y consecuencias para ellos. Una nueva muerte violenta se registró en el Cantón Durán. Este hecho ocurrió a pocos metros de un establecimiento educativo que precisamente ayer fue anunciado como intervenido por el Ministerio de Educación. Vamos a hacer contacto con Astrid Singre, ella realiza el seguimiento de este caso. Hola, Astrid. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Así es, el sector de Primavera 2 nuevamente escenario de otro hecho violento. La muerte de este joven ocurre justamente a pocos metros de dos instituciones educativas, las mismas que la tarde de ayer por autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior señalaban que iban a ser intervenidas por la Policía Nacional. Sobre este tema hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. 7 unidades educativas de 136 que existen en el Cantón Durán, provincia del Guayas, tendrían que hoy haber contado ya con un policía permanente al interior de los planteles. La realidad es que tan solo un día después de lo anunciado por los ministros de Educación y del Interior, la medida no se cumple, a pesar de la urgencia que presenta Durán. A partir del día lunes entra en ejecución el policía escolar. Al momento todavía mantenemos los policías educativos. Quiero que me entienda, es un proceso de que esperamos para fin de año poder abarcar todos. Sin embargo, esta mañana, a pocos metros de uno de los planteles considerados priorizados por el mismo Ministerio del Interior, por encontrarse en zonas límites de territorios que se disputan las bandas, asesinaron con 4 tiros a un joven de 20 años que momentos antes había dejado a un familiar en el establecimiento educativo. Y pues lamentablemente ha salido de su hogar y entiendo pues se acercó un ciudadano pues y generó algunos disparos con una arma corta en donde lamentablemente cegó su vida. El pasado lunes las autoridades confirmaban que en total se intervendrían 20 unidades educativas en el cantón. Esto como una segunda fase en el marco de Escuelas Seguras, lanzado en noviembre de 2022.
Con este nuevo hecho violento, Durán suma 105 muertes violentas, 30 fallecimientos más de los que se registró de enero a julio del 2022. Hasta aquí la información, compañeros, amigos televidentes. Ustedes continúan con más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. Muchas gracias. Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en materia de seguridad como paso previo a la firma del acuerdo entre los dos gobiernos. Hasta la sede del Pentágono en Washington, Estados Unidos, llegó el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, para firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos. Se trata de una hoja de ruta que permitirá fortalecer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su capacidad operativa y logística para enfrentar a las bandas criminales y grupos de narcotráfico. Lo firmado consta en el plan de acción bilateral entre las fuerzas militares de ambos países y se enfocará en 4 objetivos: intercambiar información para combatir a los grupos armados, fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, entrenamiento y capacitación del personal militar de ambas naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de fronteras y combatir el narcotráfico. Y si bien el acuerdo requiere la inversión de Estados Unidos, a través de un comunicado el Ministerio de Defensa aclaró que no será mediante asignaciones económicas. Además, señaló que al tratarse de un proceso de cooperación, los resultados se verán a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. La suscripción de este memorando es producto de varias visitas de funcionarios de ese país. La última ocurrió el 19 de junio, cuando el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, se reunió con el presidente Guillermo Lasso en Carondelet. Se prevé que el acuerdo definitivo se firme la próxima semana. Tres continentes enfrentan olas de calor con temperaturas extremas y los pronósticos no son nada alentadores. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, ¿dónde hace más calor? ¿Qué tal? El norte de América, Europa y Asia soportan condiciones abrasadoras. En ciertas zonas de Europa, Norteamérica y China, las temperaturas han superado los 40 y hasta 50 grados centígrados. En Europa, por ejemplo, gran parte de Italia está sumida en el calor, con temperaturas que superan ya los 40 grados centígrados en el centro y sur del país. También las altas temperaturas y los fuertes vientos han provocado incendios forestales en ciudades costeras de Grecia, las Islas Canarias y un pueblo costero de Croacia. Un tercio del territorio de España se encuentra en riesgo muy extremo de incendio debido a la ola de calor que vive Europa. Y la sequía en China y Oriente Medio, el índice de calor alcanzó niveles, escuche bien, que ponen en peligro la vida. En Irán, por ejemplo, en el aeropuerto internacional del Golfo Pérsico, se registró 66,7 grados centígrados al mediodía. En tanto, casi 2 docenas de grandes ciudades de los Estados Unidos, desde Las Vegas, Nevada, hasta Austin en Texas y Miami en Florida, ya se pronostican niveles peligrosos de calor diario durante la próxima semana. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que si no se reducen las emisiones de gases a la atmósfera, los fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes. Según expertos, este mes la Tierra ha experimentado los 11 días más calurosos de los últimos 100.000 años. Estamos de regreso con más información. En Machala se realiza la sesión del COE provincial de El Oro con el objetivo de establecer un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno del Niño. En la sesión se encuentra el vicepresidente de la República. Bernarda Ceballos nos informa desde el EQ 911 de Machala y nos tiene los detalles. Hola, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora del día nosotros nos encontramos aquí en el EQ 911 de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. El objetivo de esta visita hasta esta ciudad de la provincia de la costa es que se está realizando en este punto que ya lo hemos mencionado, el encuentro, las sesiones del COE provincial de El Oro. El objetivo de este encuentro es buscar las acciones de mitigación ante la llegada del fenómeno El Niño a finalizar este 2023. Las autoridades presentes son el vicepresidente
vicepresidente de la República, también el secretario de Gestión de Riesgos, varios alcaldes de varios cantones de la provincia, al igual que el ministro del Interior. En este encuentro se plantea establecer una hoja de ruta de las zonas más vulnerables a inundaciones de la provincia. Asimismo, se plantea establecer e identificar las carreteras en mal estado de El Oro y también la identificación de albergues en las ciudades más importantes de esta provincia de la costa ecuatoriana. Recordemos que hace 2 semanas Santa Elena también ejecutó su COE provincial para dar a conocer las acciones de prevención a ejecutarse ante la llegada del fenómeno meteorológico ya mencionado. De igual forma, hace una semana el COE provincial de Manabí también se llevó a cabo esto en la ciudad de Manta, y en estos momentos pues se está realizando ya el COE provincial del Oro aquí en la ciudad de Machala. Nosotros les reiteramos la información. Las autoridades ya mencionadas, como el ministro del Interior, el vicepresidente de la República, el secretario de Riesgos y por supuesto varios autoridades y alcaldes de varios cantones de la provincia, están reunidos a puertas cerradas, y más adelante tendremos más detalles, sobre todo en nuestro noticiero estelar de las 20 horas. Regresamos a estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Muchísimas gracias por ese reporte. El gobierno instalará 5 campamentos intersectoriales en las provincias de la costa, donde se prevé que existan mayores afectaciones por el fenómeno de El Niño. El Ministerio de Transporte adquirirá en los próximos meses alrededor de 60 puentes portátiles para no dejar incomunicados a los pobladores de algunas provincias. Aún sabiendo que el tiempo es corto y que a esta gestión no le tocará enfrentar el fenómeno del Niño, el ministro de Transporte y Obras Públicas manifestó este jueves que conjuntamente con otras carteras de Estado están trabajando en algunos planes para reducir los riesgos naturales debido a las fuertes lluvias e inundaciones. Nosotros estamos trabajando internamente aquí en el Ministerio de Obras Públicas, bajo nuestra responsabilidad, en un crédito con la CAP de $300 millones que le permita al próximo ministro de Obras Públicas tener recursos de libre disponibilidad para atender las emergencias. Dentro de estos planes se prevé instalar en el mes de noviembre varios campamentos con maquinaria para realizar trabajos de limpieza en las vías más afectadas, con el objetivo de no dejar incomunicadas a las zonas especialmente de la costa. Uno en Naranjal, uno en Buenos Aires, Santa Elena, uno en Quinindé, Esmeraldas, otro en Portoviejo, Manabí. Tenemos que definir un 5.º punto estratégico en la provincia de Los Ríos. Detalló que el Ministerio de Transporte se encargará de la adquisición de puentes portátiles que serán trasladados hasta las provincias más afectadas por los derrumbes y deslizamientos de tierra. Se va a comprar en la primera compra 21 puentes Bailey y en la segunda compra se van a comprar 42 puentes Bailey. El gobierno nacional destinará aproximadamente $1.000 millones para adquirir estos puentes y maquinaria pesada. Sin embargo, lo que preocupa son las consecuencias que va a dejar este fenómeno natural. Y luego el otro impacto grave es a la economía. Por eso es que el presidente está en una campaña abierta internacional, porque necesitamos ayuda internacional para poder atender el fenómeno del Niño. Lo importante de todo esto son los trabajos de prevención que se están realizando desde ahora para evitar lo menos posible los impactos del fenómeno del Niño. Se desarrolla la audiencia pública en la que el Pleno de la Corte Constitucional analiza el decreto Ley de Reestructuración Empresarial o Ley de Quiebras. En representación del presidente está el secretario jurídico Juan Pablo Ortiz. Karen Aro está en la Corte para ampliarnos la información. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, cerca de las 11 de la mañana aquí en la Corte Constitucional se instaló la audiencia pública en la que se analiza el decreto Ley de Reestructuración Empresarial o Ley de Quiebras. Este proyecto que fue enviado por el Ejecutivo. Y en efecto, quien representa al presidente de la República en esta diligencia es Juan Pablo Ortiz, el secretario jurídico. También ha hecho un espacio para poder explicar justamente cuáles son las razones de la necesidad de este proyecto de ley y por qué este sí sería urgente. El argumento principal es la cercanía del fenómeno del Niño, el que según el Comité Empresarial Ecuatoriano dejará una afectación por más o menos $8.000 millones en la producción. Y lo que se quiere evitar es lo que ya sucedió en la pandemia, que alrededor de 22.000 empresas cerraron y quebraron. Escuchemos un extracto de su intervención. Salvar un puesto de empleo, una compañía que además no solo da empleo, sino que también genera tributos, creo que es beneficioso para la sociedad. Y muchas de las empresas, que la mayoría de ellas serias, lo que buscan es, primero,
tener un respiro, pero para cumplir frente a sus trabajadores, para cumplir frente a las instituciones financieras, para poder seguir obteniendo créditos. Entonces, con esta ley actualmente sí tiene carácter de urgencia. Y bien, a esta hora la audiencia todavía continúa. Posterior a ello se espera la intervención de otras 10 personas que presentaron los recursos de amicus curiae, que son a favor y en contra de este proyecto de ley. Nosotros en todo caso estaremos pendientes y en caso de que la información lo amerite nos volveremos a conectar. Que tengan una buena tarde. Los candidatos intensifican sus recorridos con un apretado calendario electoral. Unos optan por reuniones con sectores productivos, mientras que otros apuestan por el puerta a puerta. Con ponchos o en caballos, los candidatos presidenciables continúan sus recorridos por diferentes provincias del país. La agenda de Otto Sonnenholzner se desarrolló en las provincias de Loja y Azuay, donde mantuvo entrevistas con medios cuencanos y de Saragurus, en los cuales se refirió al empleo. Trabajaremos para que los jóvenes tengan una educación bilingüe, no solo en las escuelas privadas, como que si eso fuese algo exclusivo. Hoy dominar el inglés es una necesidad. La agenda de Luisa González, en cambio, se direccionó hacia Manabí, donde realizó conversatorios con medios y estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro, con quienes socializó sus principales propuestas de campaña. Ya en la tarde, González mantendrá encuentros con artesanos de Montecristi y en la noche se reunirá con autoridades locales que son de su mismo partido. Uno de los principales ejes en los que vamos a trabajar es en la salud. No se nos puede morir nuestra madre en los brazos porque no tenemos para pagar una clínica. Hervas, por su parte, cumplió agenda en Guayaquil con recorridos en la isla Trinitaria y posterior a eso mantuvo entrevistas en un medio televisivo. Quien también cumple actividades en la Perla del Pacífico es Fernando Villavicencio, quien horas de la mañana mantuvo un conversatorio con directivos de los gremios, miembros del comité y empresarios afiliados. Yo voy a gobernar con los que pierdan el 20 de agosto, con los demócratas que pierdan, preciso eso, con los demócratas y honestos que pierdan el 20 de agosto. Mientras tanto, Yacu Pérez realizó acercamientos con militantes y simpatizantes de Somos Agua en su central de campaña provincial en Santo Domingo. Pero la inseguridad no se enfrenta solamente con balas, con policías y militares. La inseguridad hay que enfrentarle con inteligencia, con capacidad, con voluntad política. El evento culminó con un recorrido. A un mes de que los ecuatorianos regresen a las urnas en un momento de crisis política, las tendencias ubican a 4 candidatos a Carondelet en disputa por el 50% de la intención de voto. Daniela Valencia está con nosotros con esta información. ¿Qué tal, amigos? Las principales encuestadoras del país coinciden en los 3 primeros lugares de los candidatos a Carondelet de acuerdo a la intención de voto. La candidata correísta Luisa González en primer lugar, Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez en segundo y tercero. Aunque en el siguiente orden difieren, de acuerdo a informe confidencial, los seguiría Fernando Villavicencio, Jan Topic, Daniel Novoa, Javier Hervas y Bolívar Armijos. Con un mes aún por delante, nada está definido y decir si todo se resolverá en una sola vuelta o tendremos que regresar a las urnas el 15 de octubre es aventurado. Veamos el siguiente reportaje. Con una credibilidad que no es del todo mala, tomando en cuenta el momento de crisis política que atraviesa el país, es como ve la directora de perfiles de opinión, Paulina Recalde, a la mayoría de aspirantes que buscan llegar a Carondelet. De los 8 candidatos, de acuerdo a las tendencias, 4 se disputan el 50% de la intención de voto, pero nada está dicho, pues la otra mitad de ecuatorianos aún no se han identificado con un proyecto político. Creo que en este momento ya no tiene que ver necesariamente con conocimiento, tiene que ver con afincar las cifras de credibilidad y darle profundidad a la credibilidad, que es el mejor predictor de voto, pero sobre todo, comunicar esto que yo decía, tener la posibilidad de construir un liderazgo capaz de dar certeza a la población. Jan Topic, quien apuntaba a ser el candidato outsider, no ha logrado tener el despunte que se esperaba. En su lugar ha puesto sobre la mesa una temática de la que han tenido que hablar los otros candidatos. Esa agenda, la de seguridad y ese modo de referirse
referirse a la seguridad como un punto dentro del tablero que hace que el resto de candidaturas tengan que manifestarse de modo más frontal respecto a este tema. Otto Sonnenhosner y Yacu Pérez fueron los candidatos que arrancaron con una imagen más conocida ante la ciudadanía. Sin embargo, Luisa González ha logrado darse a conocer, como es de costumbre, apalancándose de la imagen del expresidente Rafael Correa. Pero puede perder una autonomía y una voz propia, la posibilidad de que la candidata tenga su propio relato, su propia versión de la situación del país y sobre todo de lo que va a ser de acá en adelante. Con 30 días aún por delante, nada está dicho. De acuerdo a los expertos, los candidatos deberán colocarse a la altura de la crisis que atraviesa el país, responder a los dos temas que están en mente de la ciudadanía, seguridad y economía, sin descuidar la atención a otros temas prioritarios como educación, empleo o combate a la corrupción. Finalizó la impresión de papeletas de los binomios presidenciales, pero todavía continúa pendiente la papeleta de asambleístas nacionales. El Consejo Nacional Electoral se mantiene en alerta, pues esto podría complicar los tiempos que están previstos en el cronograma electoral. Belén Rizalde nos cuenta. Hola, Belén. Hola, muy buenas tardes. Así es, hoy por la mañana realizamos un recorrido en el Instituto Geográfico Militar para justamente evidenciar cómo avanza la impresión de papeletas y documentos electorales. Aquí las autoridades del Consejo Nacional Electoral señalaron que en caso de que las papeletas de asambleístas nacionales no se puedan imprimir en el tiempo previsto, ya tienen un plan B para evitar que las fechas del cronograma electoral se afecten. Veamos lo que dijeron en la siguiente nota. Las máquinas del Instituto Geográfico Militar están a toda marcha. La mañana de este jueves ya finalizó la impresión de las papeletas de los binomios presidente-vicepresidente. El día de hoy que se vea el primer convoy que va hacia la integradora con las papeletas concluidas de 16 provincias. Pero el retraso en la impresión de papeletas para asambleístas nacionales sigue generando preocupación. La información debió haber llegado el 17 de julio. Las autoridades del Instituto Geográfico Militar explican que podrían esperar hasta el 6 de agosto como fecha límite. Si nos pasamos de esa fecha, estaríamos en problemas y tendríamos que ver qué podemos hacer, y esa es una decisión que tendría que tomarla el CNE. La recusación del juez que planteó el candidato Patricio Carrillo fue aceptada, por lo que empieza a correr un nuevo plazo. Significa que tienen que sortear nuevamente un juez y este juez tiene que pronunciarse. Podría demorar hasta 15 días. Aunque el CNE todavía confía en que los tiempos del cronograma electoral se van a cumplir, ya tiene un plan B. Que se resuelvan las provincias que están pendientes, que son pequeñas, y el tiempo de impresión es mucho más rápido, y de esa manera ganaríamos la posibilidad de que las máquinas, las impresoras, estén disponibles al 100% solo para las papeletas de carácter de candidaturas de asambleístas nacionales. Si esto no sucede, tocaría replanificar todo lo que significa transporte hacia las provincias más alejadas. Lo que no detalló es si cuentan con el presupuesto necesario para ejecutar esas acciones. En cuanto a la impresión de papeletas de las consultas populares, tanto del Yasuní, Teté como del Chocó Andino, esta arrancará a partir de lunes y tomará alrededor de 4 o 5 días. Nosotros vamos a estar pendientes de este tema en estas elecciones inéditas para el país. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes.